tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos verdaderamente fascinantes. Ujú. Se trata de un exhaustivo análisis estratégico de inversión centrado en lo que podría ser una de las disrupciones arquitectónicas más grandes de nuestra era. La transición hacia las redes no terrestres. Exacto. Específicamente, la misión de nuestra inmersión de hoy es diseccionar el caso de AST SpaceMobile, una empresa que cotiza bajo el símbolo ASTS. Sí, una compañía muy interesante de analizar en este momento. Totalmente. Las fuentes que manejamos hoy desglosan con un nivel de detalle impresionante la viabilidad técnica, la financiera y competitiva de esta compañía. Ajá. Queremos descifrar exactamente cómo planean llevar banda ancha celular al espacio para teléfonos comunes, evaluar si su asombroso crecimiento bursátil está justificado y, claro, entender los inmensos riesgos de esta colosal apuesta de infraestructura. Claro, porque es una apuesta masiva. Es una locura. Hay que admitir que la premisa inicial es alucinante. La simple idea de que un teléfono inteligente estándar, el que cualquiera de quienes nos escuchan lleva ahora mismo en el bolsillo, Sin ninguna modificación. exacto, sin una funda especial, sin una antena parabólica, y que pueda conectarse directamente a una especie de torre de celular flotando en la órbita terrestre. Ujú. Es algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero está ocurriendo justo sobre nuestras cabezas. Estoy muy emocionada de hablar de esto. Es una premisa verdaderamente revolucionaria, estoy completamente de acuerdo. Y es muy comprensible el entusiasmo que genera en la comunidad tecnológica porque altera las reglas fundamentales de cómo concebimos la conectividad global. Sí, Sin embargo, este análisis de inversión nos obliga, por irónico que suene al hablar del espacio, a poner los pies firmemente en la Tierra. totalmente necesario. La historia está llena de empresas de telecomunicaciones satelitales que prometieron el mundo y, terminaron en la bancarrota. Iridium en los 90s, por ejemplo. Exactamente. Construir infraestructura masiva en el implacable entorno del vacío espacial requiere mucho más que una innovación tecnológica brillante. Ajá. Exige una ejecución operativa perfecta, una navegación regulatoria sumamente compleja y, sobre todo, una gestión de capital impecable. Porque la física del espacio no perdona. Bien, vamos a desempacar esto. Porque la promesa tecnológica es masiva, pero quiero entender cómo funciona realmente. Claro. Según el informe, la base de todo esto son satélites de órbita terrestre baja, o LEO, por sus siglas en inglés. Correcto. Pero las fuentes dejan muy claro que no estamos hablando de satélites comunes, de esos que tienen el tamaño de un refrigerador. No, para nada. Estamos hablando de matrices de antenas de gran apertura. Las cifras mencionan estructuras que alcanzan los 2.400 pies cuadrados. Es masivo. O sea, eso es casi el tamaño de una cancha de tenis profesional volando a miles de kilómetros por hora. Mi primera pregunta es, ¿cómo demonios meten algo de ese tamaño en un cohete? Esa es precisamente la primera gran barrera de ingeniería que tuvieron que resolver. El diseño se basa en un mecanismo de despliegue que recuerda a un origami sumamente complejo. ¡Un origami! ¿Sí? Digamos que el satélite se empaca de manera ultracondensada dentro de la cofia del cohete. Una vez que alcanza la órbita designada, comienza un proceso automatizado, Ujú. extendiendo paneles tras paneles hasta formar esa enorme superficie plana que mencionas. Esencialmente, están construyendo torres celulares gigantescas en el espacio. Ya veo. Y la razón por la que necesitan que sean tan colosales es física básica. Para captar la debilísima señal que emite un teléfono celular común desde la Tierra, necesitas una oreja gigantesca en el espacio. Entiendo la parte del tamaño, pero captar la señal es solo la mitad de la batalla, ¿verdad? Exacto. La otra mitad es procesarla para que deje de ser solo una señal intermitente de emergencia y se convierta en banda ancha real. Sí, donde puedas ver video. Exacto. Un video en alta definición o hacer una videollamada. Las fuentes mencionan algo sobre un chip propietario que lanzan a mediados de este 2026. Así es. Y aquí es donde la tecnología pasa de ser un simple espejo rebotando señales a una verdadera computadora en órbita. Ok. El documento señala que la clave absoluta es la integración de un chip propietario llamado ASIC. Para quienes no conocen el término, ¿qué es un ASIC exactamente? Un circuito integrado de aplicación específica. En lugar de usar un procesador comercial genérico, como los de Intel o Qualcomm, Aestes diseñó un cerebro desde cero. Ah, ok. Optimizado única y exclusivamente para procesar señales de radiofrecuencia en las duras condiciones del espacio.
¿Y por qué hacer esa inversión monumental en diseñar un chip propio, en lugar de comprar lo mejor que ya existe en el mercado? Por eficiencia de energía y capacidad de procesamiento simultáneo. Para que te des una idea, es la diferencia entre usar un vehículo todoterreno para ir a comprar pan frente a diseñar un coche de Fórmula 1 exclusivamente para correr en una pista. Claro, tiene sentido. Un procesador genérico gastaría demasiada energía y generaría demasiado calor. Este ASIC permite que los satélites de la serie Block 2 procesen anchos de banda de hasta 10 GHz por unidad. ¡Wow! Eso es muchísimo. En términos prácticos, significa alcanzar velocidades de descarga de hasta 120 megabits por segundo directamente al teléfono. Eso es suficiente para una videollamada en alta definición en medio del océano o en la cima de los Andes. Exactamente. Pero lo fascinante aquí es cómo han estructurado la comercialización de toda esa capacidad técnica. Ajá. Lo han hecho sin caer en la trampa en la que cayeron empresas espaciales del pasado. Su modelo de negocio es exclusivamente mayorista. Ok, explicamos eso. ASTS no tiene absolutamente ninguna intención de competir con los operadores de red móvil tradicionales, como AT&T, Verizon o Vodafone. No son competencia directa. Todo lo contrario. Su estrategia es posicionarse como el socio de elección de estos gigantes. Pero a ver, pongámonos en el lugar de las operadoras por un momento. Claro. Si yo soy el CEO de AT&T y he gastado miles de millones construyendo torres terrestres para tener la mejor red, ¿por qué querría asociarme con una empresa satelital en lugar de intentar bloquearla? Porque resolver el problema de las zonas muertas de cobertura terrestre es económicamente inviable para ellos. Claro, zonas rurales o desiertos. Instalar torres en montañas remotas cuesta una fortuna, y el retorno de inversión es nulo, porque hay muy pocos usuarios allí. Al asociarse con AST, las operadoras pueden ofrecer por fin cobertura verdaderamente global. Del 100%, claro. Sin construir una sola torre más. Y es una genialidad estratégica por dos motivos para AST. Primero, elimina los costos de adquisición de clientes. No tienen que gastar en marketing. Cero. No tienen que convencer a nadie de que compre una tarjeta SIM de AST. Y segundo, esquivan el mayor dolor de cabeza histórico en las telecomunicaciones, la guerra regulatoria por el espectro. Ah, porque usan las frecuencias de los socios. Exacto. Como la banda de 850 MHz de Verizon en Estados Unidos. El informe destaca que esta infraestructura tiene el potencial de servir a una base de 3.000 millones de suscriptores a nivel global. Sin que el usuario haga nada. Sin comprar un teléfono nuevo ni cambiar de plan. Eso nos lleva inevitablemente al elefante en la habitación. Cuando se habla de Internet desde el espacio, uno piensa inmediatamente en SpaceX y su servicio Starlink Mobile. Por supuesto. Siendo AST Space Mobile una empresa considerablemente más pequeña, que además no es dueña de sus propios cohetes como Elon Musk. Sí, es un gran detalle. La gran pregunta al leer este análisis es, ¿cómo pretenden sobrevivir o competir contra un gigante con recursos casi ilimitados? Es la pregunta fundamental en Wall Street. Y el documento detalla una diferencia abismal en las filosofías de diseño de ambas empresas. Ajá. SpaceX, con Starlink, utiliza un enfoque de malla densa. Lanzan miles de satélites relativamente pequeños para crear una red continua. Pero eso tiene limitantes, ¿no? Muchas. Su actual servicio está limitado por la física de esos satélites pequeños. Está enfocado en mensajería de texto y alertas de emergencia porque no tienen potencia para banda ancha real. Ya. Por el contrario, AST apuesta todo al concepto de presupuesto de enlace, o link budget en inglés. Presupuesto de enlace. Suena a término contable. Lo sé, pero tiene que ver con la ganancia de la señal. Imagina que estás en un concierto al aire libre. Starlink sería como tener a miles de personas susurrando al mismo tiempo. Si prestas atención, escuchas. Exacto. AST, al utilizar esos satélites colosales, los Block 2 Blue, logra una ganancia de antena superior. Es como tener un altavoz direccional masivo apuntando directamente a ti. O sea, la potencia es brutal. Un solo satélite Block 2 tiene hasta 100 veces la capacidad de procesamiento de una unidad inicial de Starlink orientada a celulares. Increíble. Y este enorme presupuesto de enlace es lo que permite que la señal penetre obstáculos, ¿verdad? Sí, atraviesa techos de vehículos, follaje denso en bosques, y aún así llega al teléfono estándar ofreciendo Internet real. Y parece que esa arquitectura finalmente está dejando de ser solo teoría de ingeniería para convertirse en tracción comercial. Completamente. He estado revisando los números del cuarto trimestre de 2025 que resalta el documento, y francamente, ¿qué está viendo Wall Street aquí? Porque los números sorprendieron a todos. Marcaron un punto de inflexión muy claro.
¿Me puedes desglosar un poco cómo pasaron de ser un proyecto de investigación a generar dinero real? Reportaron ingresos de 54,3 millones de dólares en ese trimestre, destruyendo las expectativas que proyectaban apenas 39,5 millones. O sea, un salto enorme. Y cerraron el año con un flujo de ingresos anualizado de 79,9 millones de dólares. Ya no es solo investigación quemando capital. Y la lista de socios parece el quién es quién de las telecomunicaciones globales. Así es. Tienen un contrato firme de 10 años con STTC Group, el gigante de Medio Oriente. Sí, leí que incluyó un pago anticipado en efectivo de 175 millones de dólares. Para asegurar la cobertura en Arabia Saudita y regiones aledañas. Y en Norteamérica tienen a AT&T y Verizon, además de Telus en Canadá, Telus, que está invirtiendo en infraestructura terrestre directamente. de su propio bolsillo, para el despliegue nacional a finales de este año. Pero hay otro contrato que me llamó muchísimo la atención, y no es de telecomunicaciones, es con el gobierno. Ese es un ángulo absolutamente crítico que subraya el análisis, el sector de defensa. El contrato de 30 millones de dólares con la SDA, la Agencia de Desarrollo Espacial de Estados Unidos. Para el programa clasificado Halo Europa. Y esto no debe subestimarse. Es mucho más que un simple ingreso extra. Es una validación. Exactamente. Significa que el Departamento de Defensa ha validado formalmente esta arquitectura para comunicaciones tácticas, redes resilientes, de baja latencia, que no dependan de torres físicas que puedan ser destruidas. Y que sean difíciles de interferir. Y fíjate, tener al Pentágono como cliente otorga a la empresa una defensa estratégica brutal frente a competidores internacionales. Ingresos estables que no dependen de usuarios civiles. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque toda esta validación tecnológica, comercial y militar ha provocado un verdadero sismo en Wall Street. He visto la gráfica de la acción. Es una montaña rusa. Según las fuentes, en 2024, la acción de ASTS cotizaba por debajo de los $3. Parecía que iban a desaparecer. Así es. Hoy, a fecha de marzo de 2026, cotiza en un rango entre los 90 y los $104. Esto le da una capitalización de mercado de más de 34,000 millones de dólares. Sí, son números enormes. Tengo que ser un poco escéptica aquí. ¿Está justificada esta valoración masiva para una empresa que apenas tiene un flujo de ingresos anualizado de 70 millones? Suena a burbuja. Si conectamos esto con el panorama general, tienes toda la razón en ser escéptica. Nos encontramos ante una paradoja de valoración clásica. Ocurre en empresas de crecimiento hiperacelerado que están creando una nueva categoría de mercado. El consenso de analistas institucionales es cauteloso. Recomiendan reducir o mantener. ¿Con un precio objetivo de entre 63 y $71? No. Exacto, muy por debajo de su cotización actual, lo que sugeriría sobrevaloración. Pero la divergencia de opiniones es brutal. Por un lado, Scotiabank tiene la postura más bajista, con $45,60. Su argumento es la valoración irracional, me imagino. Sí, dicen que no hay suscripciones minoristas actuales que justifiquen 34,000 millones de valor. Tiene sentido. ¿Y la otra cara de la moneda? Deutsche Bank. Ellos mantienen una calificación de compra fuerte, con un precio objetivo de $139 por acción. ¡Wow! Su tesis no evalúa a la empresa por lo que gana hoy, sino por el monopolio virtual que podría ejercer mañana. Confiar en la cadencia de lanzamientos. Eso nos lleva a un contraste fascinante. Hay una diferencia entre lo que dicen los analistas públicos y lo que hace el dinero inteligente. El capital institucional. Las fuentes revelan que los compradores institucionales superan a los vendedores 3-1. Hay que seguir el dinero. El análisis detalla movimientos que son la verdadera señal de confianza. El caso más deslumbrante es el de Alphabet, la matriz de Google. Sí, leí que tienen más del 23% de su cartera de inversión pública asignada a ASTS. ¿Por qué una cuarta parte de las inversiones de Google en bolsa está en satélites? Porque para Google el negocio es la información. Siempre han dependido de proveedores de Internet tradicionales para que sus servicios lleguen al usuario. Los intermediarios controlan el tubo de los datos. Exactamente. Al invertir en ASTS, Google ve una oportunidad para dominar una infraestructura de conectividad que pase por encima de sus proveedores a nivel global. Asegurar el tubo del futuro desde la órbita. Y no están solos. Gigantes como Vanguard y BlackRock aumentaron sus participaciones en más del 11 y 13% recientemente. Parecen ignorar la volatilidad a corto plazo. Pero claro, tenemos que hablar de la oscuridad del espacio.
Es implacable y los errores cuestan miles de millones. Al leer sobre la realidad financiera, hay señales de alerta. La quema de efectivo es la principal. ¿Qué tan rápido están gastando? El flujo de caja libre negativo es de $1.100 millones en los últimos 12 meses. Construir satélites masivos, pagar ingenieros y los lanzamientos comerciales es intensivo en capital. El informe menciona que para asegurar su supervivencia, emitieron $1.000 millones en notas convertibles. Así es. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es esto de las notas convertibles y por qué asustó a los inversores? Imagina que la empresa es una pizza entera y tú tienes una rebanada. La empresa necesita dinero rápido para construir el horno, así que pide un préstamo de $1.000 millones. Ajá. La condición no es solo pagar intereses, es que en el futuro los prestamistas pueden convertir esa deuda en nuevas acciones. O sea, no te quitan tu rebanada, pero crean muchas más rebanadas nuevas. Correcto. Tu porción representa un porcentaje menor. Eso es dilución, y por eso el mercado bajó el precio de la acción a corto plazo. Pero era necesario para sobrevivir. Absolutamente. Aseguró una liquidez de $3.90 mil millones en efectivo y líneas de crédito. Garantiza que la constelación pueda construirse sin riesgo inminente de bancarrota. Y tienen que lanzarla. Ese es un cuello de botella logístico enorme. Necesitan poner en órbita entre 45 y 60 satélites este año. Es un desafío titánico y dependen de terceros. El plan de despliegue de ASTS descansa sobre el éxito del cohete New Glenn de Blue Origin. Porque puede llevar hasta 8 de estos satélites Bluebird de una sola vez, ¿no? Exacto, por el diseño de su cofía ancha. Es muy eficiente. Pero Blue Origin tiene historial de retrasos. ¿Qué pasa si el New Glenn no está listo? Ese es el plan de contingencia. Dependerían de los Falcon 9 de SpaceX, que son menos eficientes geométricamente. Solo llevarían 1 o 2 satélites por lanzamiento. Y eso encarece y retrasa todo. Consumiría ese efectivo y retrasaría el inicio de la cobertura global. A este riesgo logístico hay que sumarle un drama regulatorio en la FCC en Washington por el espectro de la banda L del ligado. Es una disputa muy agresiva. Competidores como Viasat e Iridium impugnaron la asociación de AST alegando posibles interferencias con GPS y redes de aviación. Es un riesgo binario clásico. Ganan todo o pierden una ventaja clave. AST tiene a AT&T y Verizon apoyando su posición ante la FCC. Usan una tecnología de formación de haces digitales para defenderse, según el texto. Sí, es como un reflector concentrado en un teatro en lugar de una bombilla que dispersa luz. Dirigen la señal directamente al teléfono, evitando derramar señal sobre un receptor GPS de un avión. Técnicamente brillante. Pero si la FCC falla en contra, limitaría las velocidades en Norteamérica. Alteraría fundamentalmente sus proyecciones financieras. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos tecnología rompedora, ingresos crecientes, grandes socios, pero también quema de efectivo, dilución, dependencia de cohetes y peleas regulatorias. El consenso del análisis es que ASTS superó el famoso Valle de la Muerte de las startups espaciales. Pasó de PowerPoint a hardware en órbita generando ingresos. O sea, sobrevivió a la etapa más letal. La recomendación es una compra especulativa con un horizonte de paciencia de 3 a 5 años y un precio objetivo a 12 meses de $115. Asumiendo que logren los lanzamientos este año. Pero el verdadero valor se desbloquea más adelante. Sí, entre 2027 y 2029, cuando la red global esté completa. Los márgenes de operación podrían acercarse al 90%, generando flujos de caja masivos. Incluso volverse un objetivo de adquisición para una tecnológica como Alphabet. Muy probable. Al final del día, lo que realmente importa es que la conectividad satelital directa pronto será un estándar invisible en cualquier celular. La idea de no tener señal será anticuada. La infraestructura transformadora siempre se vuelve invisible. Acceso a la información como un derecho ubicuo, cambiando la economía global. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, hay un detalle en el informe para reflexionar. El procesamiento de datos en el espacio será vital para la inteligencia artificial en tiempo real en zonas remotas. Es un punto fascinante. Queda la inquietud para quienes nos escuchan. Si una empresa logra establecer esta red global de banda ancha y procesamiento de IA en órbita, completamente independiente de la infraestructura de cualquier país, ¿cómo cambiará esto las reglas de la soberanía digital y el control de la información mundial?
Es una pregunta que redefinirá la geopolítica de la próxima década. Ha sido un placer acompañarles hoy. Igualmente. Hasta la próxima.